Buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer la invitación de APRESID para venir un poco a charlar con ustedes sobre un tema que es bastante, como nosotros consideramos importante, en principio por la alimentación del ganado y un poco para ver algunas alternativas que tenemos como para mejorar de alguna manera la oferta y la calidad del forraje que tenemos en los sistemas ganaderos principalmente. La idea es hablar un poco en el tema de la evaluación de híbridos de maíz para silage y discutir sobre, entre todos ustedes, yo voy a hacer una presentación bastante corta en la cual voy a mostrar algunos datos para luego abramos la discusión sobre estos temas. Lo que yo voy a presentar son datos principalmente nuestros de Rafaela, en el cual, digamos, nos hemos basado para esta presentación. Entonces, de alguna forma, siempre estamos hablando del maíz y todo el mundo reconoce la importancia que tiene el maíz en los sistemas ganaderos por su producción y su calidad, especialmente pensando no solamente en mantener o aumentar la carga, sino también en todo lo que hace a el balance de dietas que uno puede lograr con este tipo de cultivo. Generalmente, digamos, uno tiene siempre la idea, por un lado, de que el mejor maíz para silo es aquel maíz que nos da la mayor cantidad de grano o que tiene la mayor producción de grano, digamos, en el cultivo. O sea, cuanto más grano podemos incorporar dentro de esa masa que estamos ensilando, mejor puede ser, digamos, en principio la calidad que vamos a lograr. Pero también vamos a hablar de algunas otras alternativas que tenemos en el mercado. No solamente tenemos que hablar de maíces netamente graníferos, sino tenemos en el país hoy otras alternativas que podemos tener en cuenta como para ensilar o para producir alimentos a partir del maíz, como pueden ser los maíces BMR, los Duo, los Nutridens, como otro tipo de maíces que me pueden ayudar, digamos, a mejorar por ahí la oferta de forraje y la calidad que estamos almacenando en el campo. Por otro lado, también estamos hablando, digamos, que cada vez es mayor, por lo menos en nuestra zona y en la región de Santa Fe principalmente, el usar, digamos, la incorporación de los maíces tardíos dentro de lo que es el esquema de producción de forrajes conservados, especialmente de maíz. Haciendo, digamos, una alternativa entre los maíces de primera y maíces de segunda con la finalidad, de alguna manera, de poder estabilizar de alguna forma la oferta de forraje, pensando siempre que el clima no es, digamos, de todo modo estable, sino que nos permitiría de esta manera, de alguna forma, mantener una biomasa, digamos, estable en el tiempo y a su vez por ahí hacer alguna secuencia forrajera distinta a la que por ahí estamos haciendo hasta el momento. Eso sería un poco, digamos, lo que uno podría pensar desde el punto de vista de los híbridos, desde el punto de vista de cómo podemos estar utilizando la fecha de siembra o manejando la fecha de siembra en un sistema ganadero. Entonces, de alguna forma, la finalidad, o por lo menos lo que uno va a buscar mostrar en este trabajo, es evaluar el efecto del híbrido y de la fecha de siembra sobre la producción y la calidad de la materia seca producida, en este caso del maíz. Entonces, voy a mostrar, digamos, los datos, digamos, de 3 campañas. La última campaña, que sería la 14, 15, 16, no se la voy a mostrar porque no fue afectada mucho por el clima, pero son 3 campañas que empezaron a partir del año 2012 hasta el año 2015. Y acá, digamos, los híbridos que evaluamos hemos puesto, digamos, para hacer un ejemplo, híbridos que digamos, que de alguna manera los fuimos repitiendo en todas las campañas. Y de alguna forma los tuvimos, de alguna manera, agrupando en función, digamos, de que sean maíces más graníferos, doble propósito, nervadura marrón o Nutridens, perdón. Digamos, y ahí dentro de eso tienen, digamos, los ejemplos que hemos tomado, o los ejemplos, digamos, de maíces híbridos que hemos tomado para cada uno de esos grupos de maíces en el cual lo hemos, digamos, tratamos de evaluar. También hemos hecho 2 épocas de siembra, una temprana, que llamamos temprana, una fecha de siembra de septiembre a octubre, y una fecha tardía que llamamos diciembre, enero, como fecha tardía en cuanto a la fecha de siembra. Normalmente la siembra fue hecha en directa, a 52 centímetros entre surcos, 75.000 plantas por hectárea, fertilización a la siembra con 25 kilos de nitrógeno y una posterior de 50 kilos de nitrógeno con todo, digamos, todo lo que tenga que ver con el control de maleza necesario para lograr de alguna manera un buen comportamiento de estos híbridos. Y por supuesto todo lo que tenga que ver con la cosecha, que en este caso siempre tratamos de lograr más o menos una cosecha en promedio del 33% de materia seca. Y ahí ustedes tienen más o menos detallado cuál fueron, digamos, lo que se hizo de alguna manera en cuanto a determinaciones. No voy a hablar de todo esto, sino de alguna nada más. Altura de planta, porcentaje de materia seca, producción de materia seca, porcentaje de tallo, hoja y espiga en función de la planta,
calidad de la planta entera y de sus componentes, proteína bruta, fibra detergente neutro, fibra detergente ácido y lignina, como algunos elementos, digamos, que me permitirían caracterizar la calidad de estos híbridos de maíz. Después hicimos un análisis de variancia para determinar si la interacción cultivar por ambiente era estadísticamente significativo, y a partir de este análisis de los casos de la misma estuviera presente, se habló el parámetro por separado de cada uno de ellos. Si había interacción, abrimos, digamos, esa interacción para poder decir, bueno, cómo se comportaban los híbridos en cada una de las épocas que se fueron evaluando. También hicimos algo más complejo, que sería un análisis de componente principal, armando unos gráficos biplot para ver, digamos, un poco cómo se comportaba esa interacción genotipo-ambiente y de alguna forma poder explicarlo, cuáles eran los híbridos que se comportaban mejor según la época en que fueron evaluados. Y en este caso se evaluaron 6 ambientes que surgieron, digamos, de la combinación de 3 campañas. Las 3 campañas que están, la 2012-2013, 2013-14 y 14-15, con las 2 épocas de siembra, temprana y tardía. Y esto lo vamos a ver acá en esta tabla. Cuando ustedes ven la tabla, ustedes fíjense, ya empezamos a ver algo que uno por ahí va a ver cuando uno analiza, digamos, todos estos híbridos y todas estas épocas de siembra, como en todos los parámetros evaluados encontramos, digamos, diferencias significativas, tanto, por ejemplo, para el caso de los cultivares, para el caso del ambiente y para el caso de cultivar por ambiente, o híbrido por ambiente. O sea que ahí tenemos, digamos, una explicación por ahí en cual, digamos, uno dice, bueno, si hay interacción quiere decir que no todos los híbridos se comportaron igual en todos los ambientes. Hubo ambientes que uno anduvo mejor y otro que anduvo peor, pero nunca fueron los mismos, de alguna forma. En cuanto a los resultados que fuimos obteniendo, vamos a hablar un poco para mostrarle cuál fue, digamos, de alguna manera el clima. En este caso vamos a ver un poco el tema de lluvia. Ustedes fíjense, esto es, digamos, esto, digamos, serían los meses a partir, digamos, en los meses de octubre, en septiembre-octubre, lo que uno puede ver de alguna manera es la gran variabilidad que uno encuentra de alguna manera en nuestra región con respecto al clima, especialmente en los meses de primavera, y estos son los meses de verano, y esto es, digamos, lo que tiene que ver con el otoño, en el cual de alguna manera por ahí uno explica por qué muchas veces, por lo menos en nuestra zona, los maíces tardíos tienen un buen comportamiento, porque si bien le puede faltar agua en esta época, es cuando sembramos, después, digamos, cuando tiene toda la etapa de floración y fructificación, digamos, uno encuentra, digamos, clima en cuanto a temperaturas, que es lo que vemos acá, y en cuanto a lluvias que ayudan perfectamente bien a un excelente llenado de grano de ese cultivo. Y por supuesto una planta de excelente calidad también. Esto es un poco para que ustedes vean cómo es la distribución. Esta es la temperatura media promedio de 30 y pico de años, y esta es, digamos, cómo son las temperaturas en cada uno de esos meses en cuanto en lo que es, digamos, lo que es el verano y lo que es la primavera. De todas maneras, para no entrar directamente, digamos, en lo que es la parte de calidad, es importante también hablar que uno puede tener, digamos, por ahí un híbrido que tiene una excelente calidad, pero por ahí la producción no era más adecuada. Uno siempre busca en un híbrido de maíz para silaje que tenga mucha producción, que es una manera que yo tengo para achicar los costos, porque, digamos, el costo, digamos, de hacer una tarea de silo no es barato. Entonces me interesa primero mostrarle cuál es la calidad y cómo se comportaron en cuanto a la producción y cómo se comportaron esos híbridos en las distintas épocas del año. Y acá ustedes tienen, digamos, en esta tabla, digamos, un poco, digamos, esto que tienen acá abajo sería la producción promedio según la época. Esto es temprana, tardía, en las tres campañas evaluadas. Si ustedes se fijan, si bien hay diferencia, podemos decir, en lo que hace a producción, en cuanto a la producción promedio entre campañas, uno también puede decir que esa producción es buena tanto como maíces tempranos como maíces tardíos. Lo que sí uno encuentra realmente una gran diferencia es en cuanto al comportamiento de los híbridos en las diferentes campañas. No podemos decir que un híbrido que se comportó bien en una siembra temprana se va a comportar igual o va a tener el mismo ranking en las siembras tardías.
Eso, digamos, es un poco lo que nos muestra esa gran variabilidad que tiene. Del punto de vista, digamos, de la época, no encuentra mucha variabilidad, pero sí encontramos una gran variabilidad en el comportamiento de los híbridos entre campañas y a su vez entre la época de siembra, la fecha de siembra, sea tempranas o tardías. Me siguen un poco la idea, es un poco para explicar eso. Que de alguna manera uno puede decir, y esto que ven acá, si ustedes lo quieren pueden ver, esto sería la diferencia mínima significativa, o sea, la diferencia que habría entre los distintos híbridos para que esa diferencia sea estadísticamente significativa. 1.900 kilos sería esa diferencia mínima para acá, 1.200 en este caso, 2.200 acá, por ejemplo. Entonces, del punto de vista, digamos, de la época, uno puede decir que si bien hay diferencia y no todas las épocas se comportan igual, pero hay bastante, digamos, no hay una gran variabilidad, que podamos decir que un año fue extremadamente alto u otro año fue extremadamente más bajo. Son más o menos estables con diferencias, por supuesto, entre campañas. Esto para que ustedes vean es un biplot en el cual, digamos, estos dos ejes de componente principal me explican el 60% de la variabilidad y ustedes ven acá son 6 ambientes según los colores y acá ustedes tienen que para la campaña 13-14, por ejemplo, el mejor híbrido fue el de K747. Para esta campaña 2012-13 fue el Panar SE203 y así, digamos, de acuerdo a las distintas épocas, cuál fueron, pero lo que uno dice es que no todas las campañas fue el mismo híbrido el que se comportó mejor. Y por supuesto, lo que ustedes ven acá es que a medida que se separa del eje, están mucho más lejos del centro, ese híbrido fue el que mayor, digamos, volumen o mayor producción, biomasa produjo de alguna forma. Cuanto más cerca están, digamos, del centro, quiere decir que no hay mucha variabilidad en cuanto a su comportamiento. Y acá tiene, por ejemplo, el BMR, este híbrido acá BMR, que no tiene una época más determinada, sino que está un poco solo. Quiere decir que en todas las campañas produjo más o menos parejo, pero sin ser el mejor, de alguna manera. Eso para que ustedes vean un poco lo que tiene que ver con la parte de producción de forraje de estos híbridos. También me interesó mostrarles un poco para discutir con ustedes el tema de un parámetro que también hace a la calidad, que uno lo puede también analizar, que es el tema, digamos, de un componente de la planta, que es importante para que uno lo analice desde el punto de vista de la calidad, que es el caso, digamos, de la espiga. Para tomar un ejemplo nada más. Y ustedes fíjense que también, acá sí hay en algunos casos hay una variabilidad bastante grande entre épocas, en lo que hace, digamos, entre lo que es una siembra temprana en este caso y una tardía. En este caso también fue mayor la tardía. Y acá, digamos, debido posiblemente a problemas climáticos, tuvimos, digamos, en este caso la temprana tuvo mejor y la tardía tuvo un porcentaje un poco inferior en cuanto a lo que es espiga. Pero de todas maneras siempre no podemos decir que generalmente andamos alrededor, según las épocas del año, alrededor de un 50, un poco más del 50% de espiga en la materia seca total acumulada de esos híbridos. Por supuesto que también encontramos diferencias en los híbridos, dentro de los híbridos, que también ahí tenemos una gran variabilidad, por eso hay una gran interacción también en este caso del comportamiento de los híbridos, un comportamiento, digamos, genotipo ambiente, que no en todos los ambientes tuvieron, digamos, la misma cantidad de espiga o porcentaje de espiga esos híbridos evaluados. También en este caso, ustedes fíjense, acá tienen este caso del BMR en la campaña 2012-2013 y 14-15 fue el BMR y el Nutridens fueron los que más cantidad de espiga tuvieron, y así, por ejemplo, en la 14-15 fue el PAN SE203. Volvimos acá a uno que es el KM, que tuvo ahí intermedio, no fue, digamos, ni el mejor ni el peor en todas las campañas, y así con otros híbridos según las campañas que uno puede evaluar. O sea, también esto nos está diciendo que no siempre se comportan igual y siempre hay alguno que se destaca según la campaña que estamos evaluando. Con respecto al tema, digamos, de calidad, un parámetro que por ahí puede interesar, pero que siempre es bastante estable en lo que es el maíz, que es la proteína bruta. El maíz, nunca voy a elegir el maíz como un cultivo que me va a aportar mucha proteína bruta a la dieta, pero bueno, podemos de alguna forma tomar algunos parámetros, pero para nuestro caso estos valores son siempre bastante bajos, no hay mucha diferencia, salvo esta campaña en siembra temprana que tuvo un 7%, casi un 8%, el resto estuvo alrededor entre 5 y 6% de proteína bruta. También otra vez encontramos grandes variaciones entre híbridos dentro de cada una de esas épocas, ya sea tempranos o tardías, en lo que respecta, digamos, al porcentaje de proteína bruta que tienen esos híbridos, que sería, digamos,
por ahí no es el parámetro más importante para evaluar, digamos, por ahí un silaje de maíz, salvo un maíz para silaje, pero salvo que por ahí en alguna época tengamos algunos híbridos que tengan un porcentaje de proteína mucho mayor. También acá vemos lo mismo que vemos algunos, cómo se diferenciaron y cómo se distribuyeron, digamos, en un biplot. Estos híbridos también encontramos que algunos en algunas épocas, por ejemplo, acá tienen los híbridos y las épocas en que se evaluaron. En este caso el PANAR, en este caso fue el DK 7210, en el 1415, y acá, digamos, estos están muy cerca, digamos, del centro, con lo cual tuvieron mucho menos variación y valores más bajos de proteína bruta. Eso con respecto, digamos, a lo que es proteína bruta. Otro parámetro de acá, vamos a analizar otro que a nosotros nos interesa porque tiene que ver, de alguna manera, con un parámetro que es importante, que uno siempre tiene en cuenta, digamos, a la hora, digamos, de evaluar la calidad de un maíz para silaje, que es el tema, digamos, de la fibra neutra, pensando siempre que la fibra neutra tiene digamos, un efecto muy importante en lo que tiene que ver con el consumo voluntario por parte de los animales de ese alimento. Con lo cual uno siempre busca que a medida que uno tiene, digamos, un porcentaje de fibra neutra menor, uno espera de alguna forma que ese alimento sea, digamos, consumido en forma más elevada. En este caso usted encuentra, digamos, en las distintas épocas tienen ustedes, si bien uno puede encontrar que hay más o menos una estabilidad, pero siempre encontramos de alguna manera algunos híbridos que se destacan por tener altos niveles de proteína bruta, porcentaje de proteína bruta en comparación con los otros. Por ejemplo, en este caso el dúo, en este caso es el caso del PANAR. Y acá se repite nuevamente en las siembras tardías. Acá, digamos, el dúo fue un poco más bajo, acá fue alto, acá estuvo intermedio y fue alto, digamos, en la última época. O sea que hay también, si bien uno puede decir uno es el promedio, no hay una gran variabilidad dentro de los promedios entre épocas, podemos decir, tenemos también un comportamiento diferencial en lo que tenga en lo referido, digamos, a la parte de fibra de detergente neutro, que es variable también según los híbridos y según las épocas en las que estamos evaluando. El otro parámetro que tiene que ver, en este caso uno siempre lo está asociando a lo que es la digestibilidad de ese alimento, que es la fibra de detergente ácido. Acá encontramos sí algunas diferencias, algo más marcado. Por ejemplo, esta campaña versus esta, digamos, las tardíos tuvieron menos fibra de detergente ácido, por ejemplo. Acá fue la temprana, acá fueron similar, y en la última también hubo similar, digamos, en promedio, similar, digamos, contenido o porcentaje de fibra de detergente ácido de todos los híbridos evaluados. Si bien también, en este caso tenemos algunos que se destacan por ser mayores, como el dúo, en este caso, digamos, sería el KM 360, 4360, acá, digamos, el Nutridence, el dúo, y acá, digamos, en algunos casos, por ejemplo, el que menos tiene, por ejemplo, es el BMR, en algunas situaciones, pero no en todas se comporta igual. También, ustedes, de vuelta, podemos decir las grandes variaciones que tenemos dentro de cada época con respecto al comportamiento que tiene, en este caso, por fibra de detergente ácido, esos híbridos evaluados. Con respecto, por ejemplo, digamos, al otro parámetro que es importante, porque tiene que ver también con la digestibilidad de ese material, que es la lignina, el contenido de lignina que tienen. Acá, tengan en cuenta que acá está al revés, estos son los tardíos, estos son tempranos. Siempre encontramos, en este caso sí hubo una diferencia de que los híbridos evaluados en las siembras tardías siempre tuvieron, en la mayoría de los casos, un porcentaje de lignina inferior a lo que tiene que ver las siembras tempranas. Y también dentro de esto tenemos como menos contenido de lignina, por ejemplo, este es el BMR en este caso, salvo en estas situaciones, las últimas campañas, la última campaña en la cual fue un poco superior, pero en general, digamos, podemos decir que si uno toma este maíz BMR como que tiene la cualidad de tener menos contenido de lignina debido al gen que tiene incorporado a la planta, se puede decir que desde ese punto de vista puede de alguna manera, digamos, poner de manifiesto esa cualidad de tener menos contenido de lignina, que sería, digamos, por qué, digamos, esa cualidad del BMR que la tendría.
De todas maneras, uno puede decir de este punto de vista, digamos, que de alguna manera, digamos, cuando uno evalúa las siembras tardías, uno puede decir que desde el punto de vista de la lignina, las siembras tardías son, digamos, todos los híbridos en algunos casos tuvieron menor contenido de lignina en las siembras tardías, a pesar, que ya también lo dijimos, de que hay variabilidad con los híbridos en cualquiera de las épocas evaluadas. Esto es un poco, digamos, para ver, digamos, el tema, digamos, un poco que tiene que ver, digamos, cuando uno va evaluando este tipo de híbridos para ver cómo uno de alguna forma lo puede tomar en cuenta. De todas maneras, uno puede decir, tomando algunas consideraciones finales con respecto, digamos, a todo lo que tenga que ver con este tipo de evaluaciones, que los resultados de trabajo indican que se halló una interacción significativa entre los híbridos y la época de siembra para la mayoría de las variables estudiadas. Esto más o menos se los mostré, era lo que vimos en cuanto a los resultados que yo les mostré. Esto nos indica que el comportamiento de los híbridos utilizados es diferente según la época de siembra considerada, dificultando la recomendación de un mismo híbrido para ambas épocas. Yo no puedo recomendar un híbrido, si bien lo podría usar, pero yo no puedo esperar que el rendimiento que tuvo en la primera campaña, por ejemplo, siendo condiciones climáticas similares, va a ser mayor en la siembra tardía o viceversa. También no puedo decir que en la fecha de siembra se destacaron los bajos valores de lignina en las siembras tardías y que dentro de los híbridos del BMR fue el que en general presentó el porcentaje de LDA más bajo. También, viendo un poco más en general, viéndolo mucho más general a la situación, extrayendo, digamos, sacando de lado la parte estadística bien básica, digamos, uno puede decir que la producción de biomasa y la calidad fue, a pesar de las diferencias que uno mostró, muy buena en las dos fechas de siembra. Esto pone de relevancia la importancia de ambas fechas para estabilizar la oferta de forraje de los sistemas ganaderos, ya sea tanto en lo que puede ser, en lo que tiene que ser biomasa y en lo que puede ser la calidad que uno puede llegar a obtener de esos híbridos. Esto es un poco, digamos, lo que yo quería mostrarle con respecto, digamos, a datos que nos permitan, digamos, de alguna manera discutir los resultados y poder de alguna forma, según las dudas que ustedes tengan o como lo que ustedes piensen, poder discutir sobre esta situación. Muchas gracias. Bueno, preguntas, comentarios. Clarísimo. Sí, no tuve tiempo de ver en detalle los datos de los maíces BMR en cuanto quizá cierta mejora en la calidad por este menor contenido de lignina, si había habido diferencias importantes de lo que era rendimiento. Los rendimientos fueron los rendimientos fueron buenos. A ver, yo te lo muestro. El de arriba, esos son los rendimientos, digamos, que tuvo el BMR en las distintas campañas evaluadas. No es un valor, digamos, son buenos valores, tiene buen rendimiento y a su vez, que acá uno puede discutir, también podemos discutirlo porque ustedes se fijaron, que uno puede decir, el BMR tiene buena calidad porque tiene ese gen que le produce menos lignina o también tiene tiene mayor calidad porque también tiene mucho grano, porque también tiene mucha espiga. Si ustedes se acuerdan, haciendo un poco de historia, los maíces BMR generalmente eran bastante criticados debido a que eran maíces que producían poca espiga, producían poco grano, con el cual la única destino que tenía ese cultivo era para hacer silo, ¿no? Si yo quería hacer grano no lo podía utilizar porque el rendimiento era muy bajo. En este caso, si bien es un solo híbrido porque es el único que hay en el mercado hasta ahora, el rendimiento fue muy bueno y a su vez la cantidad de grano que aportó al silo también fue alta, con lo cual uno puede decir, tiene dos cualidades, puede ser que también tiene menos lignina, pero a su vez tiene un aporte de grano importante que también mejora la calidad de ese híbrido, una vez que yo lo ensilo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación.
¿Por qué hay... ¿Se escucha bien? ¿Por qué hay híbridos que son de grano, que a veces, o sea, tiene años que rinden muy bien, pero tienen FDN y FDA alto en relación a otros híbridos? ¿Se da por la interacción genotipo-ambiente? Precisamente eso, ¿no? Lo que presentó. Yo puedo decir, ustedes me pueden discutir a mí, y lo acepto, que si los híbridos graníferos que nosotros elegimos son los mejores. Es decir, está este factor, digamos, esa variable genotipo ambiente que me puede estar afectando. Que esos híbridos que nosotros elegimos para tomarlos como ejemplo de lo que era más granífero, por ahí no fueron los mejores para nuestra zona. También ustedes piensen que la zona de Rafaela no es la mejor zona para producir grano. Tiene variabilidades y tiene un potencial que puede estar, digamos, uno puede decir 10.000 kilos, 9.000 kilos se pueden tomar, pero digamos una media estaría en 7.000 kilos, 8, por ahí. Con lo cual, digamos, eso puede ser un factor. Es decir, es discutible. Yo de alguna manera lo que yo le quería mostrar, para no hacerlo demasiado extenso y tener mucha cantidad de híbridos, lo que hicimos fue tratar de mostrar, o mostrarle a usted los híbridos que todos los años, que en esas 3 campañas se repitieron. Porque si no, yo podía mostrarle distintas campañas, pero no siempre los híbridos se repiten en todas las campañas, con lo cual por ahí uno puede decir, hey, lo usé este año, pero el año siguiente no lo usé el otro año, con lo cual por ahí no tiene demasiado, digamos, no sirve mucho para explicar un comportamiento que puede tener ese híbrido en las distintas épocas del año, en las distintas fechas de siembra, podemos decir, ¿no? Sí, a nosotros nos pasa con un híbrido en particular, la verdad que no quiero decir marca, pero con el 7210, que es un híbrido espectacular para grano, pero lo vemos que no se queda en calidad. Y en una vaca lechera un tambo estabulado con muchos kilos de silo en la dieta, en la dieta ponderada realmente impacta en la producción. Está bien. Esa es la duda. Está bien. Lo que pasa es que nosotros acá no estamos únicamente centrando en el cultivo, y qué me da ese cultivo al momento del picado, ¿no? Al momento del picado, con un picado hecho en un determinado momento, que es cuando la planta tiene un grano pastoso, o podemos decir un 33-34% de materia seca, la planta completa. Con lo cual, cuando yo lo ensilo, cuando yo lo cosecho y lo ensilo, ya empiezan a jugar otros factores que también me pueden estar, digamos, de alguna manera perjudicando por ahí, o haciendo que por ahí ese silo no sea el que yo esperaba. Tal vez el momento que yo elegí no fue el más adecuado, tal vez no tenía una relación grano-planta de la más adecuada. Puede ser que la planta, o sea, todo lo que es tallo, no tenga una calidad, que eso yo no se lo mostré, pero hay una gran variación en lo que tiene que ver con calidad de tallo, aún dentro de híbridos que sean graníferos o no sí, sean graníferos. Ahí apunta mi pregunta, en la calidad de tallo principalmente, sí. Sí, hay diferencias. ¿Ya hay ensayos de eso? ¿Dónde se pueden consultar? Nosotros tenemos, lo que pasa es que como ya tenía poco tiempo, no quería, digamos, centrarme en todo porque íbamos a estar hablando, pero tengo datos, si ustedes por ahí lo quieren, yo se los mando, con respecto, digamos, a calidad de tallo, que hay rangos que uno por él le llama la atención, tener, qué sé yo, por ejemplo, tallos que tienen 40% de FDN a tallos que tienen 60% de FDN, por ejemplo. A igual contenido, a igual momento de picado, o sea, a igual momento de cosecha, con 33-34% de materia seca, y eso hace por ahí también al hecho de que la calidad, si bien uno dice, no, tiene mucho grano, tiene una cantidad de grano, pero por ahí el tallo representa bastante dentro de lo que es la dieta, ese material ensilado, y eso me hace bajar la calidad. Pero siempre pensemos también que el almacenaje, la conservación, cómo se conservó y cómo después lo voy a suministrar, también tienen influencia sobre la calidad. No es únicamente, yo no me puedo quedar muchas veces con esto. Esto si bien es importante, no es lo único que hace a la calidad de un silaje. Esto, digamos, es el inicio, la elección del híbrido. Acá también usted piensa que por ahí, también usted encuentra que no es el híbrido solo también el que digamos, impacta sobre el rendimiento y la calidad. Está todo lo que digamos, toda la parte agronómica, control de malezas, fertilización, todo lo que uno hace, digamos, control de insectos, todo lo que le pueda estar afectando al cultivo, ya sea en producción y aún en calidad. Todo eso impacta posteriormente, digamos, en el rendimiento, en la calidad y, por supuesto, en lo que yo voy a tener como alimento una vez que lo voy a utilizar. Pero todo eso, digamos, tengo que tenerlo de alguna manera controlado para que el alimento que llega a la boca del animal sea el mejor posible. Sí, tal cual. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. En base a lo que nos dijiste, me queda que al momento de recomendar algún híbrido, tendríamos que basarnos en franjas de híbridos quizás, y no en híbridos particulares, porque al haber tanta variabilidad, ¿cómo se para uno como técnico al momento de recomendarle un híbrido a un productor? Yo creo que uno debe tener por ahí, digamos, para cada zona, porque también vuelvo a lo mismo. Siempre tenemos esa interacción genotipo-ambiente, que no todos los ambientes son iguales. Sí, posiblemente lo que yo le muestro de Rafaela, posiblemente para alguien de Pergamino, para alguien de, no sé, de Villegas o cualquier otra zona del país, puede ser totalmente diferente. Por eso es importante, y eso es lo que uno siempre recomienda, es que tiene que haber por ahí evaluaciones más locales que me permitan de alguna manera hacer una mejor elección de los híbridos que yo voy a utilizar. Yo lo que estoy dando son datos, digamos, muy generales, muy básicos y muy para una zona como es Rafaela, pero que no es traslocable o que yo lo puedo trasladar a todo el país. Pero sí lo que uno puede ver, porque hay algunos otros ensayos hechos, por ejemplo, en Pergamino, en cual también han encontrado una variabilidad entre épocas con respecto al comportamiento de los híbridos, ¿no? Entonces, lo que uno puede decir acá, uno puede por ahí, a ver, uno puede pensar que para ciertos híbridos, algunos son mucho más estables, pero siempre vamos a tener, por ejemplo, vamos a tomar acá, por ejemplo, qué sé yo, el NK900. Acá produjo 20.000, acá produjo 14.000, después produjo, pero si uno lo toma en general, los valores no son tan malos. Es decir, no produjo por ahí, es decir, lo que me está diciendo ahí que hay campañas que produjeron mucho, pero después el resto estuvo bastante parejo en cuanto digamos, al rendimiento. También uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que uno espera y cuánto espera producir? O cuánto uno, digamos, necesita tener, digamos, acumulado de biomasa de ese híbrido. Si yo digo, bueno, yo necesito tener acumulado, o por lo que yo necesito para mi campo, que esos híbridos me produzcan 13 a 14.000 kilos de materia seca, si uno se planta en eso, uno puede decir que todos más o menos cumplen con esa finalidad, con ese objetivo de producir arriba de 13.000 kilos de materia seca, por lo menos en estas situaciones, ¿no? Pero, es decir, lo que uno puede decir acá, que si bien uno tiene una gran variabilidad, los híbridos todos produjeron más o menos bien. Por supuesto que hay diferencia, pero las producciones no fueron tan malas en todos los híbridos que evaluamos, ¿eh? También lo podemos tomar de ahí, pero sí tenemos que tener en cuenta que uno por ahí puede de alguna forma estar diciendo, bueno, algunos híbridos son un poquito más estables. Lo que yo te estoy diciendo es que no hay estabilidad en cuanto al comportamiento, ¿eh? Eso es lo que uno puede decir con respecto a esto. No, última cosita. En un tambo, la verdad que una mínima diferencia son 2 o 3 litros de leche por vaca por día. En calidad. En calidad, sí. Yo lo que hago es sembrar todos los años 3, 4 híbridos, hago un bolsón por híbrido y el año siguiente siempre el mejor. Y la verdad que se ve abismal la diferencia. En América. Es un caso, qué sé yo, que la verdad que llega un momento que no sabes qué hacer. Porque agarrás ensayos de la Universidad de Loma de Zamora, por ejemplo, que hay 20 híbridos con FDN, FDA, todo, absolutamente todo, y con la interacción genotipo-ambiente te rompes la cabeza, ¿viste? Es muy difícil elegir, Sí, seguro. Pero bueno, por eso digo, uno tiene que tener la experiencia local, lo que uno puede ver, lo que uno puede por ahí analizar y tener como valores y bueno, tomar eso. Pero de todas maneras, a ver, yo le doy un ejemplo nada más, cómo esto nos sirve. De alguna manera, digamos, para nuestra zona, que ha sido en los últimos años afectado muchísimo por las inundaciones, toda esta forma de siembra, ya sea tempranas, esa combinación de siembras tempranas y tardías, le ha permitido al productor de alguna manera estabilizar o por lo menos estar produciendo. Sí. Porque si yo no hubiera sembrado en enero, por ejemplo, que se puede sembrar en enero, estamos sembrando en enero y aún a fines de enero, debido también a que el clima me permite, digamos, porque hay la tarde y eso me permite, digamos, que no sufran, digamos, los problemas de helada. La siembra tardía, digamos, se ha convertido en algo fundamental, digamos, dentro del esquema. No es lo único, no podemos decir que únicamente uno se puede fijar, sembrar únicamente, hacer maíz y siembra tardía, sino la combinación de ambos. Algo de primera, un cierto porcentaje, de segunda, un cierto porcentaje, o de tardíos, y aún en muchos casos uno puede hacer, en los maíces tempranos, por lo menos a nosotros también nos funciona, el sistema o la forma de siembra de un doble cultivo, maíz-maíz. Maíz sobre maíz, ese maíz que lo puedo cosechar, sembrado en enero, lo cosecho para silo,
a fines de mayo, o si no lo necesito como volumen, lo puedo dejar para grano y cosecharlo, digamos, en ese caso tengo la doble, digamos, finalidad dentro del cultivo, que puede ser silo o grano. Y eso, digamos, funciona. Otra preguntita. ¿Qué experiencia hay en los silos ultra precoces, sembrados muy temprano primavera y ensilados en diciembre y después silo de arriba? O sea, maíz de arriba de vuelta. No, es lo que yo te dije. Es distinto lo que sí. No, precoces no usamos porque no nos funcionan. No, tiene muy bajo volumen. Nosotros lo que hacemos es maíz sembrado en septiembre o fines de septiembre. Ese maíz vos lo estás picando aún de ciclo largo, ciclo completo. Ese maíz lo estamos picando nosotros más o menos a principios de enero. Ponerle 10 de enero, 15 de enero a más tardar. Si hay humedad, ahí nomás le puede hacer encima otro maíz ciclo largo, que lo estás picando, por ejemplo, para silo a fines de mayo. Y es un maíz que te da mucha oportunidad, porque tiene digamos, una evolución, digamos, del contenido de materia seca de la planta mucho más lento y te da mucha más oportunidad de picado que los maíces que tenemos en enero, por ejemplo, para picar. Que el calor te lo hace por ahí. Sí, en zona más al sur, con heladas más tempranas. Puede ser un precoz. Podría ser un precoz de segunda. Un precoz de segunda. Un precoz tardío. Podría ser, sí. Podría ser una alternativa. Está bien, gracias. Ingeniero, yo lo saco un poquito de lo que venían hablando y quería conocer algún comentario con respecto al momento de corte, de picado. Usted señaló recién, dio los momentos adecuados, pero a ver si nos puede dar una idea de qué pasa cuando eso se extiende y qué implicancias tiene, qué impacto tiene eso. ¿Cómo es el impacto, si lo tienen medido y cuánto es ese impacto? Normalmente cuando uno, digamos, empieza a picar más arriba de 35, 38 de materia seca, podemos hablar eso por ahí, esos rangos mucho más elevados, debido a que, digamos, pensemos siempre que la tecnología nos ha permitido hoy en día poder picar maíces que antes, muchos años atrás, uno decía es imposible picarlo. O sea, hoy tenemos tecnología que nos permite regular muy bien las máquinas y tener picados que uno quiera de alguna manera, para lograr después una buena fermentación y una buena conservación de ese material. Uno puede decir por ahí que un buen maíz, digamos, de una manera que tiene y que está en condiciones, una planta verde o que no se ha secado mucho, y que uno puede estar picando por ahí con 38 de materia seca y tener muy buena calidad. ¿Cuál será el problema en este caso? Que uno nunca tiene que olvidarse, es el grano. El tipo de grano, digamos, el hecho de usar sí o sí, cuando uno pica tarde, usar el cracker, usar el procesador de grano para que ese grano esté disponible al momento de alguna forma, cuando el animal lo va a utilizar, porque si no, no va a funcionar. Puede tener calidad, pero no está disponible para ese animal debido a que está duro y está entero por ahí. Es decir, generalmente uno dice, lo que hemos visto, por ejemplo, muchas veces, que esa calidad se mantiene mejor con el tiempo en los maíces tardíos que en los maíces de primera, en los maíces tempranos. ¿Por qué los maíces tempranos por ahí sufren más la pérdida de calidad? ¿Por qué? Porque les agarra las temperaturas muy altas del verano y muchas veces falta de agua, con lo cual rápidamente, digamos, la planta se pone muy fibrosa y pierde calidad, y eso hace que por ahí la calidad de esos materiales, y ahí tengo que por ahí estar mucho más atento al momento del picado para no perder tanta calidad. Pero a veces por ahí uno escucha, y yo tengo mi opinión con respecto a esto, que por ahí, digamos, uno dice, cuando yo pico más tarde, tengo más acumulación de materia seca. Nuestra experiencia nos dice que eso no es verdad. El maíz acumula materia seca hasta un cierto momento. Después esa materia seca empieza a caer. Lo que yo tengo, digamos, es un cambio. La materia verde de alguna manera llega a un punto y después cae. Yo la mantengo a esa materia seca, de alguna manera, ese volumen seco, por el aumento de porcentaje de materia seca que tiene la planta. De esa manera la mantengo. Pero, digamos, y a su vez, digamos, en muchos casos, con el tiempo, digamos, lo que yo logro es una caída de la materia seca. Yo puedo manejar de alguna manera un maíz que esté pasado, yo puedo manejar la calidad, la puedo manejar. ¿Cómo la puedo manejar? Aumentando la altura de corte. Yo levanto la plataforma, dejo más tallo y pico espiga con algo de tallo, y de esa manera yo manejo la calidad y puedo tener de un maíz muy pasado por ahí, usando el cracker, por supuesto, una calidad de silaje que puede ser muy buena.
Porque yo metí, digamos, hice una especie de silaje de espiga únicamente. No, y la planta, un buen porcentaje de planta lo dejé en el campo y no lo metí en el silo. Sería otra manera de manejarlo. Pero el momento de corte tiene su importancia. Es importante manejarlo. Por supuesto que eso me da... Uno siempre dice, no, yo puedo picar hoy en día, y como lo hemos hecho nosotros, maíces con el 60% de materia seca. 60% de materia seca digamos, y la calidad, digamos, en general fue buena. Si bien cayó de alguna forma en general, la parte nutritiva, pero se conservó muy bien. El problema es que para hacer esto tengo que picarlo fino, muy fino, y me quedo sin fibra efectiva. Tengo que buscarla de otro lado, porque si no, no se conserva. Es decir, yo lo que puedo arreglar de un lado, lo estoy, digamos, desarreglando de otro lado, según cómo lo maneja eso. Sí, Luis, una cosita que me llevo... evidentemente hay mucha variabilidad entre la producción de los distintos maíces y en las distintas fechas de siembra, y que hay que hacer evaluaciones por ahí locales de cómo andan, cuál anda mejor, y por ahí quedarse con una serie de híbridos de posibilidad de poder sembrar. Pero entonces empieza a cobrar más importancia otro tipo de característica del híbrido, como ser la ventana de picado. Exactamente. Vos dependés, la mayoría de los productores en Argentina no tienen una máquina picadora en el galpón, sino que depende del contratista, que viene cuando puede o cuando quiere. Y empieza a cobrar importancia la ventana de picado del maíz. Entonces, ¿tienen medido eso ustedes en los híbridos? ¿Ven diferencias? Mira, nosotros hicimos, la publicamos, ahora lo vamos a publicar, un trabajo en el cual comparamos un maíz granífero, por ejemplo, era una de la tijereta, en este momento creo que era el Che24, la tijereta contra el BMR, que yo le mostré acá. En el cual hicimos, digamos, fuimos cortando cada 7 días material y evaluamos todo lo que tenía que ver con materia seca, producción, hasta que tenía 40 y pico % de materia seca. Lo que vimos, por ejemplo, es que cuando, por ejemplo, el granífero había llegado a 35% de materia seca, el BMR, por ejemplo, estaba con alrededor de 30%. Lo cual, eso te está explicando que hay una cierta, digamos, te da una cierta ventana mejor ese híbrido. En este caso, uno va a evaluar después si para mí ese híbrido puede ser importante o no, pero por lo menos nosotros vimos en este caso que hay una diferencia importante para llegar a ese valor que yo digo, que es el valor objetivo para picar, entre este híbrido uno granífero y este que es un BMR. Hay una diferencia que me da más oportunidad de picado, podemos decir de alguna manera. Porque ahí yo veo muchos maíces que son espectaculares para grano, ¿no? Y que se están hablando para un trabajo silero, digamos. ¿Cómo queda la ventana de picada de esos maíces? Entonces, digamos, siendo que se prioriza tanto el secado de los maíces cuando es para grano, ¿no? Bien. El maíz es temprano, a vos tenés que estar mucho más encima del cultivo, siguiéndolo, para tomar la decisión en el momento adecuado. Eso sería lo que uno puede hacer. Generalmente a veces uno, me parece, y eso a veces es lo común que ocurre, uno no hace un recorrido, digamos, de los lotes, se fija en la espiga, se fija en alguna característica de la planta que me permita, digamos, determinar si está o no para empezar. Y cuando uno ve, digamos, que faltan 10 días, 15 días antes para picar, uno debería ya empezar a hablar con el contratista para decirle, mirá, dentro de 15 días, 10 días, yo voy a estar de alguna manera picando. Así que tenerlo en cuenta porque esto puede ocurrir, que no vengas después, yo me olvidé y no viniste, y vino muy tarde y me lo picó muy pasado. Pero bueno, eso es manejable, yo creo que es manejable, pero bueno, habría que ir haciendo recorrer los lotes y tomando decisiones en el momento, digamos, y con anticipación, para que eso no me ocurra, que justo está para picar y la máquina no está. Pero eso lo tenemos que hacer. De todas maneras, yo te diría que uno tiene una ventana de alguna manera, salvo que el verano sea, por lo menos para nosotros, muy duro en cuanto a temperaturas extremadamente altas. El maíz, digamos, de alguna manera, lo que yo voy a tener en muchos casos es un secado rápido de la hoja. Pero el tallo muchas veces mantiene muy bien la humedad. Entonces el tallo, la hoja por lo general, no toda la hoja que está en la planta va al silo, va a la bolsa. Mucha de esa hoja está seca, se vuela cuando pasa, digamos, de la picadora por el chimango, digamos, el descargador de la máquina al camión o al carro, y se vuela mucho con el viento y eso no va. Por eso muchas veces ocurre cuando uno hace materia seca de la planta, sacando la planta, esa materia seca que yo hice cuando está en el silo es menor que la que yo tengo en la planta. Porque muchas partes de esa que me daban más materia seca se me fueron cuando lo piqué. Por eso también hay que tener cuidado cuando uno analiza la materia seca y saco planta.
A ver, me dice, no, tengo 30, y por ahí vas a picar y tiene 27, tiene menos, y te sale agua. Y bueno, le doy un ejemplo. Este año, por ejemplo, los maíces de tardillos de la zona, que fueron sembrados en enero, me dieron una oportunidad de picado, porque uno los veía, parecía que estaban secándose, pues se enfermaron bastante con tizón en la hoja, y vos ibas a hacer materia seca, empezabas a picar, y salía agua, cualquier cantidad, había que parar, porque era pura agua lo que uno estaba ensilando de alguna manera. Pero bueno, esas son cuestiones que uno las tiene que manejar, y posiblemente uno debería estar mucho más arriba del lote, viéndolo. Cuando yo digo, uno calcula por ahí que generalmente, a partir de grano lechoso, grano ya bastante más pastoso, por lo menos lo que hemos evaluado, digamos, la materia seca aumenta en 0,5, 0,6 puntos por día. A partir de un valor, por ejemplo, si está en 29, 30, eso sería un aumento diario que podría haber en la materia seca de la planta. Con lo cual uno me da una idea cuántos días estaría para llegar a 34, 35, que sería mi objetivo de picado. Nosotros somos de América, también de la misma zona, pero estamos, a diferencia de ellos, en lo que es producción de carne. Sí. En los últimos años lo que venimos haciendo por ahí es tratando de estirar un poco el picado, elevando la materia seca, yendo al 42 hasta 43%, en algún caso hasta el 44%. Nosotros lo que buscamos muchas veces es incluso un mayor aporte de fibra, porque por ahí es el único aporte que tenemos en la dieta, estamos hablando de hacienda que está 100% encerrada, y aparte una reducción en los costos, porque estamos moviendo mucha menos agua. ¿Qué opinión tiene en función de eso y la merma de calidad que vamos a tener y posiblemente de productividad? Sí, es verdad. Vos, es decir, cuando uno hace el mixer o lo pones en un mixer, el volumen que vos estás sacando es mucho menor. Es decir, vamos a suponer, si vos das 6 kilos de materia seca, si tiene 30, vos estarías poniendo 20 kilos de silo por cada 20 kilos de silo para el animal. Si tiene 40, vos poner 20, estás dando 15 o 16 kilos de silo tal cual. Es decir, el volumen es menor. Es decir, uno puede analizar eso. Si vos, de alguna forma, eso te funciona, yo no diría que por ahí, yo lo que en ese caso yo me pondría mucho énfasis sería en el caso de que el grano esté partido y bien roto. Eso sería, en ese caso sería mi gran, digamos, pondría todos los puntos en eso, porque si no, no te va a valer de nada. Si el grano está entero o está muy grande, como tiene fibra, la fibra te interfiere, digamos, de alguna manera, porque si no, pero el grano entero, por ahí el animal se lo puedo dar. Sí, el bollovillo por ahí te lo aprovecha mejor que una vaca, pero de todas formas la fibra te interfiere en la digestión, con lo cual tiene que estar bien partido bastante, por lo menos sería el 80%, el 85% del grano debería estar partido o roto de ese material que vos ensilaste. Pero en cuanto al tamaño de fibra, al novillo por ahí no es tan importante como la vaca el tamaño de fibra. No sufre tanto como una fibra un poco más chica, con lo cual por ahí no habría problema. Yo lo que me tengo que asegurar son el grano partido, que tenga un tamaño de picado adecuado, compactar muy bien y que no me quede aire en el silo. Porque si no, te van a empezar a aparecer todas esas bochas blancas, todos esos lugares que queda aire, si no lo haces muy bien. Y muchas veces también ocurre que bueno, con esas materias secas, altas, vos tenés, digamos, el silo, si no está bien compactado, te queda aire, se calienta, hay vapor, ese vapor se condensa contra la bolsa, si vos haces bolsa, no sé si eso es tu forma de almacenar, y se te pudre todo alrededor, con lo cual tenés pérdida. Ayuda en todos estos casos, el hecho de usar un inoculante te puede ayudar a que fermente mejor, también, no nos olvidemos de esa tecnología, de inocular los silos. No a todos, pero por lo menos algunos que tienen ciertas dificultades pueden ayudar a que fermente mejor y mantengan mejor la calidad, ¿no? Pero normalmente, digamos, cuando uno pasa de ciertos valores, por eso yo hago siempre esta diferencia. Maíces tempranos, maíces tardíos. Entonces, y también hay ambiente que por ahí, si hay lugares, estamos mucho más al sur, el verano por ahí no es tan duro, no es tan caluroso, no hace tanta temperatura, con lo cual por ahí el maíz, si hay buena temperatura, si hay buena humedad y la temperatura no es elevada, sufre mucho menos. Y no es tan rápido el pasaje de un estado a otro, digamos, en cuanto a materia seca. O el aumento de materia seca no es tan rápido por ahí, ¿no? Bueno, muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Bueno. Ha sido muy claro. Seguramente alguna otra consulta habrá afuera. No hay problema. Pero bueno, le agradecemos su participación y que todos sigan disfrutando este congreso. Muy bien, gracias a ustedes.